Muy, pero muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Esto es Lo dijo un libro y en esta oportunidad tengo el gusto, el agrado, la alegría de compartir una entrevista con un autor. Él es Mariano Corica. Mariano Corica es ingeniero en telecomunicaciones y está terminando una maestría en teología, lo cual también es resultado y tiene que ver con el libro que vamos a compartir hoy. Bienvenido Mariano, ¿cómo estás? Hola María Elisa, gracias por la invitación. ¿Cómo estás vos? Muy bien, muy contenta de poder compartir este programa. Nos conocemos hace muchos años y bueno, en esta oportunidad la lectura nos ha unido en esta charla. Sí, sin duda. Te describías como un lector voraz y hoy que te entrevisto como autor. Te pregunto ya a vos que nos cuentes, ¿cómo se llama tu libro y qué te inspiró, qué te motivó a escribirlo? Bueno, el libro se llama Ensayo sobre el Evangelio. Es un libro básicamente donde yo vierto mi experiencia y mi opinión al respecto del Evangelio. Tiene que ver con una experiencia personal, digamos, bueno, de casi toda mi vida, ¿no es cierto? De una herencia, una tradición que uno recibe y una educación bueno, en temas de la vida en general, y un tema no menor que nos atraviesa a todos es la espiritualidad, y en ese sentido, bueno, siempre es algo que a mí, a mi familia, nos llamó y hemos vivido en esa tradición. Y el tema es que, bueno, a veces uno entra en crisis, ¿no? Porque es como una herencia que uno tiene y en la que uno se desarrolla y va aprendiendo y bueno, va formando su vida. Sin embargo, hay situaciones en la vida que nos ponen en crisis y nos empezamos a preguntar en qué estamos creyendo, por qué lo creemos, sean religiosas las creencias o cualquiera, digamos. Pero en general, bueno, a mí me pasó una experiencia de esas y me puse a revisar, a ver en mi estructura, digamos, de pensamiento, en qué estaba creyendo, y me encontré con la necesidad de responder esta pregunta que es sencilla, pero que a la vez es compleja. ¿Qué es el Evangelio? ¿En qué creo? ¿Por qué creo eso? ¿Cómo lo vivo? ¿Lo vivo realmente, digamos? Entonces, bueno, en un periodo de reflexión y de introspección, digamos, entendí que tenía que responder esa pregunta. Y si uno quiere responderla, digamos, sencillamente, puede, no sé, agarrar los libros, la Biblia, su experiencia y responderla. No es muy Claro. difícil de responder desde lo racional. Pero si uno quiere responderla verdaderamente, ahí ya es más difícil, porque exige un compromiso de todo el ser, de toda la experiencia, de toda la vivencia, donde uno tiene que alinearse en cuerpo, alma y espíritu y bueno, encontrarle un sentido. Y la verdad es que después de haber meditado, reflexionado y pensado, fui encontrando y fui vertiendo esos pensamientos en lo que después terminó siendo este libro, ¿no es cierto? Es hermoso, la verdad que lo que estoy escuchando me parece hermoso porque bueno, en este último tiempo, bueno, me ha gustado compartir también en la radio el segmento porque creo, no en este programa, sino en otro, por qué creo lo que creo, ¿no? Cuáles son las bases. eh, y bueno, después, hace poco, al encontrarme con tu libro que va respondiendo, ¿no? Estas preguntas y tu compromiso que sea no solo desde lo racional, que es un área que a mí en lo particular me gusta mucho, sino en todas las áreas, que me parece muy comprometido. Pero también en tu libro, leyendo, ¿no? Dice que no es algo así, que es lo que a vos te parece, sino que hay un soporte, ¿no? Bibliográfico también, que te comprometiste también a estudiar en el tema. Y de eso te quería preguntar, sobre ese soporte bibliográfico del que hablas en el libro. Sí, digamos, en la introducción creo que es donde, digamos, para responder esto de una manera coherente uno tiene que buscar y
y yo he buscado mucho en algunos filósofos, hay más de 370 citas en el libro, se citan, o cito, digamos, a filósofos como Kierkegaard, como Schopenhauer, como Spinoza, también algunos teólogos que no son tan conocidos, digamos, como Schaffer o Mackintosh, y algunos otros, pero más de 300 de las citas que tiene son de la Biblia, digamos. Claro. Entonces, un escrito que tiene, también está, creo que cité a Piaget en algún momento, o a Víctor Frank, tiene una búsqueda, digamos, en la psicología, en la filosofía, en la teología, pero básicamente en la Biblia, digamos. Esa es la base fundamental. Sí, es la gran, digamos, el gran soporte, porque si bien tiene conexiones con esto estas ciencias que te decía, es un libro religioso, por decirlo de algún Claro. modo, o que apunta a eso, y dentro de eso cristiano. Entonces, la Biblia es la base, digamos, en la que yo busqué y más, digamos, mayoritariamente digamos, me apoyé para ir buscando estas respuestas, digamos. Exactamente. Hoy por hoy Pero, hay como una cierta tendencia a deslegitimizar, perdón, el tema de la Biblia, bueno, sin ser fundamentalista, en el sentido, bueno, de que hay una corriente teológica que llaman que son fundamentalistas, digamos, que como que la Biblia es todo y nada más que la Biblia, ni entrar en un tema digamos, bibliolatría, de poner la Biblia más allá de Dios. Sí, creo que, digamos, la autoridad más importante en este tema, sobre todo el Evangelio, es la experiencia con el Espíritu Santo y la experiencia y la lectura de la Biblia. Karl Barth es un teólogo muy conocido, ¿no? Decía la teología, que todos hacemos teología, si leemos la Biblia y queremos entenderla, estamos haciendo teología. sí, Es parte aunque digamos que no, aunque bueno, digamos que no, aunque... esa reflexión o ese momento en donde tratamos de entender y de leer la Biblia y de entenderla con la guía del Espíritu Santo es parte, ¿no? Y no puede separarse de esa búsqueda, de esa comunión con Dios, digamos. Uno puede leer la Biblia y leerla nomás como si fuera un libro cualquiera, con lo cual puede ir hacia cualquier lado, pero este hecho contemplativo de leer la Biblia y de estudiarla en función o en base a una comunión con Dios o a una experiencia espiritual con Dios, Barth decía que era fundamental, digamos. Exactamente. Y bueno, Mariano, la pregunta obligada es, ya que el libro se llama Ensayo sobre el Evangelio, ¿qué es el Evangelio? Para aquellas personas que no saben, que no tienen ni idea qué es. Bueno, el libro en casi 200 páginas trata de responder esa pregunta, ¿no? Y el Evangelio tiene muchos aspectos. El enfoque, si yo te lo pudiera definir en una sola frase, sería que el Evangelio es el mensaje que nos habla acerca de el hombre y acerca de Dios y acerca de esa relación, y que nos cuenta acerca del amor de Dios respecto del hombre. Pero tiene muchas aristas y muchos temas obligados, y entre ellos está obviamente el amor de Dios, la fe, está también el mal, digamos, llevado al hecho, que es lo que la Biblia define como pecado, o no define, sino que habla acerca como si fuera pecado en la palabra. Tenés aspectos como la ontología del hombre, tenés aspectos como la obra de redención de Jesús, tenés aspectos como la desesperación, tenés aspectos como el arrepentimiento, la santidad, el amor, obviamente, que lo dijimos, el amor a Dios, el amor al prójimo. Entonces, es una pregunta compleja,
pero a claro, la vez es simple, porque, digamos, el Evangelio es un mensaje, es el mensaje que nos habla acerca de cómo Dios y el hombre se pueden reconciliar a partir de una relación que estaba quebrada. Esa es básicamente una respuesta sencilla, digamos. claro. ¿Y qué alcanza la humanidad, qué alcanza el ser humano cuando alcanza ese evangelio, cuando lo recibe, cuando lo abraza? ¿Qué alcanza el ser humano en su Bueno, vida? la misma Biblia dice que el Evangelio, mediante el Evangelio el hombre puede alcanzar la gloria de Cristo, la gloria de Jesús. Eh, pero atrás de esa frase, digamos, hay eh, muchos conceptos, digamos. ¿Qué es alcanzar la gloria de Cristo? Digamos, ¿cómo? Entonces hay toda una manera de pensar, hay toda una historia que se desarrolla, una cosmovisión en la Biblia que nos lleva a entender cuál es la visión de Dios, del Dios de la Biblia, al respecto del hombre y al respecto de lo que él quiere para el hombre y de cómo el hombre puede llegar a alcanzar ese objetivo, ¿no? Eh, Básicamente, el que alcanza o el que escucha el mensaje del Evangelio puede alcanzar la reconciliación con Dios, puede alcanzar sus posibilidades más amplias, su eco en Dios, digamos, y puede tener paz con Dios. Y eso creo que es una cuestión que al hombre que el hombre lo necesita vivir en paz con Dios, porque si no vive en paz con Dios, incluso está perdido en sí mismo. Yo lo he vivido por experiencia y esa es un poco también la cosmovisión bíblica de la cuestión, ¿no es cierto? Sí. Eh, Todos quieren paz al fin y al cabo, o sea, una vez que tienen cubiertas sus necesidades, una vez que tienen cubierto su deseo de tener una familia, de tener su profesión, de hacer lo que más quisieron, de satisfacer todo su deseo, al fin y al cabo hay algo que en su interior que les dice que no todo está completo. ¿Es el Evangelio lo que viene a llenar ese espacio? Sí, por supuesto, el Evangelio creo que no debería ser, bueno, Lo un dije al cuadrito revés. ahí en un lugar que me falta o en un espacio que está vacío, porque en la cosmovisión bíblica el hombre se separó de Dios porque decidió que Dios no era necesario, que Dios no era relevante y que él podía hacer su vida sin tener en cuenta a Dios. Sin embargo, Dios es el creador del hombre y la Biblia dice que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, lo que somos como personas, espíritu, alma y cuerpo, o bueno, en otras tradiciones también hablan de la unicidad, ¿no? Del hombre como una sola cosa, más allá de que la dividamos en espíritu, alma y cuerpo, el cuerpo está totalmente conectado con el alma y con el espíritu, pero más allá de eso, somos una imagen de lo que Dios es. Dios dice que Él inspiró o Él sopló aliento de vida en el hombre y le dio espíritu. Entonces el hombre no se encuentra fuera de Dios. Así que más que un vacío que hay que llenar es el vacío. La Biblia habla del mal y del pecado, básicamente como esta separación donde tiene tres aspectos más o menos fundamentales que la Biblia los habla en la historia de la caída, que es famosísima, digamos. Y estas tres cosas que el hombre pierde o que el hombre, digamos, al pecar pierde respecto a Dios es, primero, pierde la relación con Dios y se centra en sí mismo. La segunda cosa que se da es esta idea del conocimiento del bien y del mal y esta idea de alcanzar el saber o el conocimiento fuera de Dios, digamos, el hombre por sí mismo. Y la tercera cosa que se da es el encadenamiento, la esclavitud hacia el deseo propio y que está, según la Biblia, pervertido, ¿no es cierto?
Entonces esta espiral de malas decisiones y de cosas que no convienen, digamos, o que nos separamos de Dios, han generado en nosotros un montón de consecuencias. Bueno, hay autores como Tillich que dicen que el hombre está alienado. Alienado significa que está fuera de sí, que no es él. Entonces, esta búsqueda de volver a centrarse o de volver a tener paz o estar en el propio eje, tiene que ver justamente con que nos separamos de Dios. Y entonces ese vacío que vos decís o ese espacio que falta, tiene que ver justamente con que no encontramos a Dios, que nosotros nos empeñamos en vivir por nosotros mismos y, y nos falta lo más importante, que es la relación con Dios. ¿Y cómo una persona puede descubrir que le está faltando esto, que le está faltando el Evangelio? O sea, ¿cómo se puede dar cuenta? Bueno, vos lo viviste, decís de manera personal, te interpelaste a vos mismo, te diste cuenta, o sea, pusiste a ver en qué creo, por qué creo esto, vos hiciste un análisis. Bueno, aquella persona que nos está escuchando quería, ¿será que realmente necesito de Dios? ¿Será que realmente, o sea, cómo puede saber esa persona y podemos ayudar a esa persona a que encuentre este evangelio que va a suplir todo, que va a, no solamente, como vos decías, llenar un huequito, sino que va a suplir cada área de su vida, porque somos personas a imagen y semejanza de Dios, o sea, estamos de una manera conectados. Bueno, sí, Larga la pregunta. ¿eh? Larga No, la no, pregunta, perdón. ¿cómo el hombre puede encontrar o puede entender que primero tiene que haber un deseo, ¿no? O sea, es decir, un reconocimiento, una conciencia, que es lo que yo hablo en el libro. La conciencia, o sea, el hombre tiene conciencia básicamente de sí mismo, tiene conciencia del otro y puede tener conciencia de Dios, pero llegar a la conciencia espiritual o la conciencia de Dios requiere un camino bastante arduo de el reconocimiento o la conciencia de uno mismo. Y dentro de la conciencia de uno mismo, reconocer el mal en uno mismo, es decir, reconocer el pecado en uno mismo, y el pecado no es un aspecto moral, como muchas veces lo planteamos, o creo yo equivocadamente. La Biblia dice que todo lo que no proviene de fe es pecado, y toda relación con Dios se da en base a la fe, no a la moral, no al hecho de cumplir esto, un mandamiento, aquello, lo otro, ser buenas personas. Eso no tiene nada que ver con tener una buena relación con Dios. Es decir, obviamente que la persona que está alineada a Dios y tiene una relación con Dios y ha encontrado a Dios, muy probablemente tenga una moral elevada y pueda llevarla adelante. Pero eso no es lo más importante, sino que lo más importante es la fe. Y la fe nace en este reconocimiento de, bueno, decir a mí, primero, algo me falta, no lo estoy encontrando, lo único que encuentro en mi vida es la imposibilidad o el no poder ser lo que quiero ser, o la desesperación. Kierkegaard también hablaba de la desesperación y pone dos tipos de desesperación: la desesperación en el pecado y la desesperación del pecado. La desesperación en el pecado es aquel que está desesperado, pero de alguna manera no se da cuenta porque está eh, inmerso en eso y no llega a tener esa conciencia. El que desespera del pecado es el que está desesperado porque se reconoce que está fuera de sí, está alienado, como decía el otro, y tiene el mal conscientemente, lo ve, y se esfuerza por salir de ahí, pero no puede. Entonces, el primer punto, creo yo, es el reconocimiento, reconocer que hay algo en mí que no está bien, que no está en su eje, que me falta y que estoy separado de Dios. El gran postulado primero, no principal, del Evangelio es que todos los hombres pecaron y están separados de Dios, que están lejos de la gloria de Dios. ¿Y eso por qué? Y bueno, porque el hombre decidió salir de la relación con Dios, decidió cortarla, decidió no tenerlo en cuenta.
al no tener en cuenta a Dios, Dios, dice la Biblia, bueno, nos ama, nos busca, pero nos abandonó a nuestro propio, digamos, pensamiento o a lo que nosotros queríamos hacer. O sea, llega a cierto punto en donde Dios no puede obligarnos, ni nos obliga. O sea, Él lo que hace nos ama, pero no nos puede obligar. Entonces, reconocer que nosotros hemos quebrado esa relación y ver el amor de Dios en un acto de fe, creo que es fundamental para poder alcanzar esto de conocer a Dios y de recibir el Evangelio, porque el Evangelio en sí es una historia, es una historia que nos habla acerca de lo que Dios hizo para acercarnos a Él, pero no es racional. O sea, yo puedo contarte una historia, puedo contarte algo y vos podés creerlo o no creerlo, y está bien, pero esto, más allá de ser una historia racional, donde yo la escucho, la entiendo, y es algo que va a despertar en mí a través del Espíritu Santo la necesidad de reconciliarme con Dios. Y eso es lo milagroso del Evangelio, digamos. Es que a través de este contar esta historia de lo que hizo Jesús, de lo que hizo el hombre, de lo que Dios quiere para nosotros, del amor de Dios, nosotros podemos encontrar que hay algo que está haciendo eco adentro nuestro, que hay algo de verdad en lo que yo estoy escuchando. Y reconozco esa verdad, y aunque me duela, reconozco y quiero hacer lo que sea necesario para alcanzar esa verdad. Y cuando llego a ese punto, estoy en la puerta de reconciliarme con Dios. Hermoso, o sea, se trata de un mensaje de reconciliación. Estábamos unidos y nos separamos y tenemos que volver a unirnos con el Señor, con el Padre. Claro, y lo que Dios hace es amarnos, y amarnos de tal manera que Él mismo se entrega. Vos pensá que yo te cuento esto, y si podemos resumir el Evangelio, lo podemos resumir en este versículo que está en la Biblia, que dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El que cree tiene vida eterna, y el que no cree es condenado, pero no lo condeno yo, sino sus obras. Ahora, cuando yo te digo esto, digamos, tenemos que ver que hay mucha fe en esto, porque para la mente es una historia, digamos, una locura. O sea, que Dios existe primero, porque dice: de tal manera amó Dios, que Dios nos ama, que el hombre está separado de Dios. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que en Él crea. O sea, Él se hizo carne y vino al mundo. Estamos hablando de todas cuestiones que son irracionales para la mente. Es decir, tengo que creer en un Dios, tengo que creer que ese Dios existe, que me ama, que vino acá, que murió por mí. O sea, cualquiera puede morir, pero el hecho de asignarle esto de que murió por mí es una cuestión de fe. Para que si yo creo tenga vida eterna. Para la razón, eso es una explosión, no entra. Ahora, por la fe, cuando eso está metido dentro de lo que el Espíritu Santo me está hablando y me está haciendo entender y me está haciendo tomar conciencia, y encuentro en mí mismo un eco a esas palabras, entonces ahí se produce el milagro del Evangelio. Esa historia que parece una locura, que parece irracional, toma sentido trascendente de una manera tremenda, ¿no es cierto? Toma un sentido muy particular, muy existencial y muy personal, y tiene todo el sentido del mundo. Y aunque alguien me diga que no, yo no lo puedo negar. Entonces, esa es, digamos, el milagro de esta historia del Evangelio. Que llega a cada... Sí, no, cerraste hermoso. O sea, llega a cada corazón que lo quiere aceptar por fe. Por fe. Yo creo que lo que estabas diciendo en estas últimas palabras es por fe. Al fin y al cabo todo se trata de eso, ¿no? De aceptarlo por fe, aunque suene irracional lo que decías: vida eterna, amor por toda la humanidad, murió por mí, resucitó. Se va a tratar de fe, al fin y al cabo. Claro. Y esa fe la inspira Dios mismo. ¿Y dónde la inspira? En una persona que reconoce que no entiende, pero que lo necesita, y que sabe que ahí está la verdad. Y lo sabe porque está convencido por el Espíritu Santo. Es decir, uno puede creer cualquier cosa creyendo que es verdad, pero el hombre está preparado para recibir la verdad y creerla.
Y no es una manipulación ni nada por el estilo, simplemente es un impacto que Dios hace en la persona que está abierta a reconciliarse con Él. Y es inexplicable, no es racional, no es algo racional. Ahí se abre la posibilidad de la fe, donde uno se para frente a Dios y dice: Dios, bueno, acá estoy, esto soy yo, todos mis errores, todos mis defectos, todas mis virtudes, pero yo reconozco que hasta acá llego y más de esto no puedo hacer. Y Dios se abre a esa persona que se le puso enfrente y le planteó esta situación y le da lo que necesita, lo perdona, lo restaura y lo vuelve a traer a su corazón, de donde salió. ¿De dónde salió? Exactamente. Bueno, Mariano, ¿te parece si nos vamos a una tanda? Tenemos mucho más para conversar sobre tu libro. Quisiera también que después expliques lo que te preguntaba por privado, que es un ensayo también para contarnos y aprender, porque también esto es, por un lado, tan profundo y por otro lado es de un libro. Ya contaste qué te motivó y se puede ver en tu pasión como lo contás, y también, bueno, a quienes va dedicado y demás. Tengo más preguntas sobre tu libro, que como te decía, es muy profundo. Nos vamos a una tanda, ya volvemos. Bueno, y aquí volvimos, estoy con Mariano Corica, autor del libro Ensayo sobre el Evangelio. Mariano, pregunta obligada, te lo hice por privado y necesito, a lo mejor alguien está escuchando, bueno, ¿qué es un ensayo? ¿Qué es un ensayo en el tema de la literatura? Bueno, un ensayo es básicamente un escrito, generalmente no es poético, digamos, es más bien escrito en prosa, y es un escrito que contiene cierto rigor académico, digamos, no es que vamos a decir cualquier cosa, pero sí está muy atravesado por la subjetividad del que escribe, digamos. Uno escribe sus opiniones y trata de defenderlas, por decirlo de alguna manera, apoyado en algún estudio, en alguna, no sé, algún, digamos, rigor académico que te permita defender tu idea. Claro, Pero sin duda que es una opinión, un poco más que una opinión, digamos, una opinión bien fundamentada exacto, acerca de un tema que trata de traer también la experiencia o la subjetividad del autor. claro, Y también podemos decir que es corto, relativamente corto, y no abarca todo, sino que siempre queda abierto, ¿no? Queda abierto a que alguien pueda responder o pueda, no sé, refutar o pueda repreguntar, digamos. En claro, general, no es que uno lee un ensayo y se saca todas las dudas, sino que básicamente lo que hace es eh, entender el punto de vista del autor y entender algún punto especial que el autor quiere profundizar y bueno, estudiar. claro. Me Es muy pareció, bueno, perdóname, es muy bueno un ensayo para disparar muchas otras preguntas, ¿no? Porque claro, es bastante abierto. conversaciones y demás. Sí, sí, O sea, uno lee un ensayo y puede, digamos, de algún modo ver un punto de vista, tenerlo claro, entenderlo, pero también se le pueden abrir un montón de preguntas que quizás el ensayo no las responda. claro. Cuando terminaste de escribir tu libro, perdón que me voy con este, pero cuando lo leíste, ¿cuál fue esa sensación que te dejó? Bueno, primero que yo lo había eh, puesto, publicado, digamos, en ebook al principio, ¿no? Y la experiencia con el ebook bueno, en general a mí no me gusta, digamos, no es algo que me guste. Me gusta tener el libro en la mano, pero cuando Claro, pude como tener el todos, libro en la mano, ¿eh? como todos, como todos. me, sí, me pareció, bueno, no sé si corresponde que lo diga yo, pero a mí me pareció un buen trabajo, un lindo trabajo en algunos aspectos de, che, yo escribí esto. Pero sí, me dio una satisfacción muy grande porque yo pude responder mis propias preguntas y pude plasmarlo en un escrito, y quedé bastante, muy satisfecho, digamos, con el resultado, digamos. Claro. Y Eh, bueno, esto de responder preguntas, tocas un tema que habla también sobre el carácter de Dios, ¿no? ¿Cómo está relacionado el tema del carácter de Dios
con este tema del Evangelio que venías explicando recién. Bueno, básicamente el Evangelio nace por el carácter de Dios, digamos, porque tiene que conciliar varios aspectos de carácter. Primero tenemos que entender que el Dios cristiano, el Dios de la Biblia, es una persona. Hay muchas otras religiones o formas de ver la espiritualidad que ponen a Dios, no sé, como una energía, una fuerza o algo que no es personal. Pero el Evangelio, o sea, el Dios del Evangelio es un Dios personal, que incluso en esta concepción que te digo que el hombre está creado a imagen y semejanza de Dios, que dice la Biblia eso, nos habla de una cosmovisión donde nosotros somos un reflejo de lo que Dios es. O sea, en nosotros, cuando dice que puso un espíritu, un hálito viviente en el hombre, lo que está diciendo básicamente es que puso sus características. Y el hombre puede relacionarse con Dios justamente porque hay características comunes con este Dios. Claro. ¿No? Partimos de la base de que Dios es una persona. Y el Evangelio viene a restaurar una relación entre dos personas, entre Dios y yo. Y esa relación es personal. Tiene muchos aspectos comunitarios porque el amor, digamos, de algún modo se tiene que manifestar en la humanidad o en comunidad. No hay manera de amarse a uno mismo y nada más, sino que el amor tiene que salir y sale hacia el otro. Pero básicamente el Evangelio habla de una reconciliación de Dios con la persona y de Dios con la humanidad en general. Y esta reconciliación es posible porque estamos hablando de una relación. Y básicamente el Evangelio es eso, ¿no? Es ese mensaje que nos habla de esta reconciliación entre los... Dios como persona, entonces tiene personalidad, tiene carácter, y el carácter de Dios es, según la Biblia, obviamente, lo que la Biblia nos dice acerca de Dios es que Dios es una persona que se enoja, Dios es una persona que ama, Dios es una persona que sonríe. Incluso cuando se encarnó en Jesucristo, dice que tuvo hambre, tuvo sed. Es decir, que en esta relación de personas, Dios es una persona y tiene sus características, ¿no? Y acá es importante la pregunta, porque vemos, por ejemplo, hablamos de la ira de Dios, ¿no? Del enojo de Dios. Y es un tema que está bastante malinterpretado en general, pero Dios se enoja, y Dios está enojado en el sentido de que no encaprichado, ni está airado, tiene enojo. ¿Está enojado con qué? ¿Con las personas? No. Está enojado con quizás la decisión que las personas tomamos de separarnos de Él, está enojado con el fruto del pecado, de la corrupción que habita en el ser humano a causa de que se separó de Dios, y ese enojo de Dios es real, ¿no? Y ese amor que Dios tiene viene a causa también de ese enojo, supera ese enojo para amarnos. Y también Dios nos habla que es un Dios santo, un Dios que no tolera el mal. Entonces, hay muchos aspectos del carácter de Dios que se manifiestan en el Evangelio. Si vos me preguntás, ¿por qué Él tuvo que morir en la cruz por mí, por mis pecados? La respuesta que la Biblia nos da es que el mal no podía quedar sin castigo, sin juicio, porque eso afectaría a Dios en su carácter de Dios santo y de Dios justo. Entonces no podría hacer la injusticia de dejar pasar. Perdona, pero el que paga el precio es Jesús en la cruz. Él mismo se encarna y viene a pagar ese precio. ¿Cuál precio? El precio del pecado. Cuando Dios le dice a Adán y Eva, no hagas esto, porque ciertamente morirás. Y después cuando viene la ley, que hay toda la tradición judía, habla mucho acerca de esto, la paga del pecado es la muerte. Es decir, que la única manera de satisfacer esta justicia de Dios es pagando el precio que el pecado pide. Y esa es la muerte. Y esa muerte, ¿quién la sufrió? Jesús. Ahora, Dios se manifiesta mucho más poderoso y mucho más amoroso porque Jesús no queda ahí. Él resucita, y en esa resurrección demuestra que Él es Dios, que la muerte no lo detiene, que Él puede resolver el problema del pecado y lo ofrece gratuitamente a la persona que pueda creer o que quiera creer. Entonces,
el carácter de Dios está íntimamente ligado con el mensaje del Evangelio. Es decir, el Evangelio es lo que es en función del carácter de Dios. Así que la pregunta es muy, muy pertinente y es bueno ahondar en eso, ¿no? Por ahí es difícil de explicar así rápidamente, pero en el No, libro se lo ahonda bastante. explicaste claramente, por eso ni me detuve ahí a comentar porque fue clarísimo. Ahora, ¿qué lugar ocupa el sufrimiento del ser humano? Que es lo que muchas veces hace que nosotros cuestionemos la existencia de un Dios o cuestionemos el amor de un Dios. El sufrimiento es, digamos, el gran caballito de batalla que usa el ser humano como para no querer acercarse a Dios. Bueno, el sufrimiento primero es algo que es parte de la vida, es inevitable. La verdad, si vos me preguntás, no sé quién planteó hace mucho tiempo, si Dios es bueno, entonces ¿por qué en el mundo pasan cosas malas? Bueno, es una... Un silogismo eh, así muy conocido que ahora se me fue también el auto. la verdad no recuerdo quién lo planteó, pero básicamente hay un error de concepto muy grande ahí, porque cuando uno lee la Biblia se da cuenta de que la, el que decidió salirse de esta relación es el hombre. Y lo que Dios hace, muy a su pesar, digamos, es dejar al hombre a su merced, a la merced de sus propias decisiones, de sus propias, bueno, digamos, nosotros vimos o entendemos que el hombre fue alienado cuando dejó a Dios. Dejó de ser lo que Dios quería que el hombre sea y se transformó en otra cosa. Y a esa cosa que se transformó no es lo que Dios planeó. Ese punto es muy importante porque el hombre ahí está corrompido. La Biblia habla básicamente de que tiene una naturaleza corrupta, está encadenado a una corrupción que no le es propia del pecado, es propia del mal, es propia de haberse separado de Dios, pero que lo afecta profundamente. Es decir, por eso el hombre tiene muchas posibilidades para hacer las cosas bien y para hacer cosas buenas. De hecho, digamos, hemos construido esta sociedad que mal o bien funciona. No vamos a entrar en eso, pero quiero Sí, decirte sí. que pudimos construirla, acá estamos, digamos. Entonces el hombre tiene un montón de cosas buenas. El problema del hombre es que no tiene capacidad de frenar el mal. Él no puede parar de hacer maldad, no puede. Y esa es la corrupción más grande que el pecado injertó, digamos, en la profundidad del ser del hombre. Es decir, que eh, esa mala planta, esa mala hierba empieza a crecer y empieza a dar fruto. Y muchos de los sufrimientos del hombre vienen de ahí, de su propia decisión de haberse alejado de Dios. Sin embargo, no es que la persona se acerca a Dios y se le acaba el sufrimiento. El sufrimiento para nosotros tiene tres aristas, básicamente, que son, uno sufre como consecuencia de sus malas decisiones, uno sufre sin tener que ver, o sea, hay cosas que nos pasan y que no las merecemos, básicamente, no hicimos nada para que nos pase, digamos, no hicimos nada malo para que nos pase algo malo, sin embargo nos pasa, y yo creo que ese tipo de sufrimiento es el que nos acerca más a Dios, el que trata de pulir, o que Dios permite para que nosotros podamos acercarnos a Él y pulir digamos, nuestra naturaleza y, digamos, poder llegar a Dios y pensar, reflexionar acerca de esto que hablamos al principio, de que algo me falta, ¿no? De que yo solo no puedo. Hay cosas que nos sacuden en la vida tan grandemente que uno dice, bueno, de esta cómo salgo, y termina entendiendo que tiene que mirar para arriba y pedirle a Dios que lo ayude. Y ese es un tipo de sufrimiento que Dios usa para eso. Y hay un tercer tipo de sufrimiento que tiene que ver con el martirio, ¿no? Que cada cristiano tiene que saber que cuando se hace cristiano, le va a pasar que va a sufrir por lo que cree. Es decir, eh, la humanidad que no cree o la que lo va a ridiculizar, lo va a hostigar y, bueno, y va a sufrir por eso. Y eso Jesús habló mucho acerca de eso. Por eso entonces cuando a veces vemos ciertas tradiciones que nos hablan de que de que no vamos a sufrir, no, básicamente no. El sufrimiento
va a estar, va a ser presente en nuestra vida, y lo que tenemos que tratar de hacer es lidiar con eso, pero tratar de entenderlo, de dónde viene. Si el sufrimiento viene por una mala decisión mía, bueno, tengo que aprender de eso y Fruto recuperarme. del libre albedrío, o sea, el libre albedrío es lo que permitió que exista el mal, eh, la libertad de poder elegir, porque si Dios me va a frenar cuando voy a hacer algo malo, ¿dónde está la libertad del ser humano? Ya no seríamos seres humanos, sino personas controladas, entonces nuestra propia libertad de elegir lo que yo quiero hacer me lleva a terminar eligiendo caminos que me terminan haciendo mal. Sí, bueno, el problema del mal es un problema, digamos, más amplio que esto de la libre elección, pero sí, digamos, Es sí, uno de los puntos. seguramente que yo al decidir lo que quiero, tengo que, digamos, tengo resultados de esas decisiones. Pueden ser buenas o pueden ser malas. Si yo Claro. decido mal, voy a tener resultados malos y esos resultados malos van a ser mi responsabilidad y van a caer sobre mí. Y quizás sufra, y hay muchos ejemplos de eso, y la mayoría de nosotros lo hemos vivido, todos nos hemos equivocado y hemos pagado el fruto de nuestra equivocación. Eh, digamos, el tema del sufrimiento es complejo y es lindo, digamos, porque la Biblia dice que hay, detrás de la aflicción hay gloria. Cuando nosotros sufrimos, pero en ese sufrimiento nos enfocamos hacia Dios. Es decir, si nosotros sufrimos y le echamos la culpa a Dios por nuestro sufrimiento, no solo vamos a sufrir, sino que vamos a sufrir el doble porque quizás Dios es el único que puede ayudarnos y estamos yendo en contra de Él. Pero cuando sufrimos y reconocemos que ese sufrimiento nos puede llevar hacia Dios, Dios es un Padre amoroso. Entonces, cuando ese sufrimiento nos lleva hacia Dios, nosotros podemos entender que detrás de ese sufrimiento hay un camino de gloria. Si atrás de ese sufrimiento nosotros nos encontramos con Dios, podemos decir que ese sufrimiento valió la pena y valió mucho la pena. Ahora, Dios de ninguna manera nos va a dejar, nos va a sacar del sufrimiento, porque es algo que está en nuestra naturaleza. O sea, Exactamente. quizás no hubiese sido así si no hubiésemos, en la cosmovisión bíblica, si quizás si no hubiéramos pecado, quizás nunca hubiera existido este problema, pero también la Biblia dice que todo esto estaba predestinado, que todo esto ya estaba planeado desde el principio. Es decir, que cuando uno ve la cosmovisión bíblica y entiende la historia que la Biblia está contando, se da cuenta de que no había otra opción que esta que vivimos. Y el sufrimiento es parte de eso. Es parte, exactamente. Y bueno, lo que es parte también en tu libro, ya que nos quedan los últimos minutitos, es el punto del amor, porque al fin y al cabo, un poco ya lo dijiste, ¿no? Pero quisiera ir también cerrando con esto. Esto es un mensaje de amor, al fin y al cabo, para el ser humano. De eso se trata Porque, tu libro. por supuesto que sí, quizás el error o por qué la gente, no sé si la gente, pero por qué a veces Dios nos genera rechazo o no queremos entrar en eso porque nos parece aburrido, porque no sé qué, por una religión, pero en realidad estamos hablando de lo más profundo del hombre, digamos, y esta relación con Dios es una relación básicamente de amor, y esta relación de amor es tan, Dios nos ha amado tanto que ha provisto todas las herramientas para que nos acerquemos a Él. Y la decisión está de nuestro lado, digamos. O sea, nosotros podemos aceptar eso o no. Pero si lo aceptamos, vamos a ver que podemos vivir una experiencia maravillosa, no solo de plenitud y de reconciliación y de paz, sino del hecho de tener la certeza profunda de que estás bien con Dios. Y puede caerse el mundo, pero no es que no te va a importar, pero tu eternidad está resuelta. Entonces, no estoy hablando del cielo, el infierno, sino estoy hablando de estar en paz con Dios. Claro. Y el amor es básicamente la razón por la cual Dios hizo todo lo que hizo para reconciliarnos con Él.
Y en esta relación de amor, cuando encontramos esta reconciliación y esta paz a través de lo que Jesús hizo por nosotros, y de creerlo, dice la Biblia que se derrama en nuestro corazón, como una tierra seca que de repente le cae una tormenta torrencial y cae agua y la tierra absorbe. Así es cuando nos reconciliamos con Dios. Es como que nuestro espíritu que estaba seco y muerto revive, reflorece, reverdece, y no hay una explicación, digamos, no es porque, no sé, pasó esto o me gané la lotería, entonces estoy contento. No estamos hablando de eso, sino que estamos hablando de una paz y un amor que brota de lo más profundo, que Dios lo genera, y nace también de esto de entender y de saber que estamos en paz con Él. Como que todo vuelve a su lugar Claro. donde nunca debería haber salido, digamos. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Así lo dice la Biblia, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, el amor básicamente es algo que sale, y Dios nos amó tanto que salió de sí mismo, se hizo hombre, pasó por todas las peripecias que nosotros pasamos normalmente, pero sin pecado, dice la Biblia, que en Él no hubo pecado, en Jesús, y Él murió, asumió el precio de la justicia de Dios y nos lo regaló a nosotros. Y lo único que tenemos que hacer es creerlo. Entonces, entender esto para mí fue fundamental, fue, como te digo, completamente... Yo había nacido con esta tradición, lo había creído, digamos, ¿no? Y tuve muchas experiencias de este tipo desde chico, pero creo que esta última fue como la definitiva, digamos, no me quedó ninguna duda de que este camino es el camino verdadero. Obviamente cada uno puede pensar lo que quiera, yo no lo voy a discutir, digamos, Claro. no es mi idea No, sí, sí, discutir sí. de eso, sino que yo no tengo ninguna duda de que tengo que estar en este camino, en esta relación con Dios, digamos. Y Mariano, ¿cuál es la invitación entonces a aquella persona que en este momento está escuchando este programa? Bueno, obviamente desde mi humilde lugar, no es que le voy a decir a nadie lo que tiene que hacer ni nada, pero si hay una invitación, es esta invitación de dejar de pelear consigo mismo y con la vida y de reconciliarse con Dios, digamos. De poder superar todas las trabas que por ahí nuestra mente nos pone, o nuestros prejuicios, o lo que sea, y tratar de reconocer las cosas que no están bien en nosotros, de tratar de reconocer las deficiencias que tenemos, y tratar de alguna manera abrir los brazos al cielo y decir, bueno, Dios, esto que soy, que tengo, te lo doy y te recibo, digamos, recibo lo que vos tenés para mí. Y lo que Dios tiene para nosotros a través de Jesús es el perdón, es la reconciliación, es su amor y es su gracia, es el hecho de poder saber que todo lo que hayamos hecho, bien o mal, la Biblia dice que queda sepultado, que queda en el fondo del mar, y, y nos devuelve una paz que no tiene, no se puede explicar. Entonces, la invitación es esa, abrirse al amor de Dios, abrirse a poder recibir la gracia que Dios tiene para nosotros. Hay una esperanza, hay un camino mejor, y ese camino está en Jesús. Así es. Bueno, y también, después de estas hermosas palabras, invitamos a que lean tu libro. Bueno, sí, si quieren leerlo, está ¿Cómo disponible. te pueden contactar, ubicar tu página? Bueno, yo a raíz del libro armé una página que es marianocorica.com.ar, y ahí hay un link, hay un enlace para comprar el libro. El libro lo está comercializando Sociedad Bíblica Argentina, y básicamente es por internet, o sea, hay que comprarlo, digamos, como una tienda virtual, y bueno, lo compras y te lo mandan a los 2 o 3 días, te lo mandan.
no es que está disponible así en librería, sino que hay que comprarlo así virtualmente. Después te llega el Virtualmente, libro directamente a tu casa, ¿no? Pero, claro. eh, Bueno, invito este, a la gente también a que se suscriban a tu canal de YouTube, a que escuchen tus videos, tenés algunos videos de lecturas sobre este. bueno, para, no sé si promocionar el libro, pero por lo menos para darlo a conocer un poco más, hay una muestra que se pueden bajar de la página y también están estas lecturas que, bueno, leía un poquito de cada capítulo. Y también en el canal hay un estudio para el que quiera acerca del libro de Romanos, el libro de la Biblia, que es la carta de Pablo a los Romanos, donde Hermoso, pueden, sí. pueden ir siguiendo la lectura de la carta y, bueno, y escuchando los comentarios que yo hago al respecto. Y es un lindo libro para entender el Evangelio porque el apóstol Pablo ahí paso a paso va marcando qué es lo que es el Evangelio y por qué es el Evangelio y no es algo que es mi opinión, sino que es lo que está escrito en la Biblia. Puede tener obviamente mi interpretación y mi opinión, pero básicamente es lo que está escrito en la Biblia. Claro, es una lectura entre el que está escuchando y vos que vas leyendo. Está muy bueno, yo lo estuve escuchando. Bueno, muchísimas gracias, Mariano. Espero que la hayas disfrutado tanto como yo esta charla. Bueno, Marilisa, muchas gracias a vos por la invitación y que tengan buenas noches. Nos encontramos en un próximo Lo dijo un libro. Chau, chau.